So, Sairam tomorrow. I will be talking to you, I think, many times, right? Yo creo que voy a estar hablando a ustedes muchas veces. Oh, twice. Today, this morning, and then in the afternoon as well. So, I just want to talk about human values and why is it necessary for our world. Yo quiero hablarles sobre los valores humanos y por qué estos son necesarios para nuestro mundo. Because it's part of the work of our organization where we have to spread the human values. Porque es el trabajo de nuestra organización donde nosotros tenemos que esparcir y diseminar los valores humanos. We've got to be like teachers who are teaching everyone about human values. Debemos ser maestros que enseñemos a cada uno los valores humanos. And as a teacher, we got to be an example of the human values ourselves. Y como maestros, nosotros tenemos que ser un ejemplo de los valores humanos nosotros mismos. People, when they see us, they'll see the human values and they will learn from it. Cuando la gente nos vea, verá los valores humanos y aprenderá de aquello. So we got to be the examples. Así que tenemos que ser ejemplos. And I already, when you were listening to me talking with the press, the interview, already I mentioned quite a lot. Mientras ustedes me escuchaban hablando con la prensa, ustedes escucharon ya bastante de ello. So I'm going to use what Swami has taught us. Así que voy a usar aquello que Swami nos ha enseñado. He told many stories all the time. Él siempre cuenta historias todo el tiempo. There was a young graduate. Young graduate. Había un graduado joven. He has finished his studies in the university. Había terminado sus estudios en la universidad. And he just got his degree. Y había tenido recién su título. Then he decided to go and visit his parents who live in the countryside. Así que decidió ir a visitar a sus padres que vivían en el campo. And there's no road to the house of the parents. Aquí no había un camino hacia la casa de los padres. So he had to hire a boatman. Así que tuvo que contratar a un botero, And as they were traveling in the boat, y mientras viajaban en el bote, the young graduate was very bored with nothing to do. el joven graduado estaba muy aburrido sin nada que hacer. So he started to have a conversation with the boatman. Así que comenzó a tener una conversación con el botero. My dear man, what do you think of the global warming in this world? Así que, mi querido amigo, ¿qué piensa del calentamiento global en el mundo? So the boatman said, sorry sir, I know nothing about this. El botero le dijo, disculpe señor, yo no sé nada de este tema. The young graduate was so disappointed. Y el joven graduado se sentía muy decepcionado. This is so important for our world and you don't know it. Es tan importante para nuestro mundo y usted no sabe de eso. 25% of your life has been wasted. El 25% de su vida se ha perdido. Another moment of silence. Otro momento de silencio. And the young graduate, was very bored with nothing to do. Y el joven graduado estaba muy aburrido sin nada que hacer. So he started to ask more questions. Así que comenzó a hacerle más preguntas. What do you think is the result of our economy in the world? ¿Qué piensa usted que es el resultado de la economía en el mundo? So the boatman said, I know nothing about the economy. Y el botero le dijo que no sé nada de la economía. So the young graduate was very disappointed. Y el joven graduado estaba muy decepcionado. You don't know anything. 50% of your life has been wasted. Usted no sabe nada, el 50% de su vida se ha perdido. Another moment of silence, and the young graduate was very bored. Y otro momento de silencio y el joven graduado estaba muy aburrido. So he started to have conversation again. Así que comenzó a tener nuevamente una conversación. My dear man, what do you think of the stock market? Mi querido amigo, ¿qué piensa usted del mercado de valores? So the boatman asked
sell in the stock market? El hombre le preguntó qué venden en el mercado de valores. I only know the market where I go to and go and buy vegetables and fish and so on. Yo solo conozco el mercado donde voy a comprar vegetales, peces y así. The young graduate was so disappointed. Y el joven graduado estaba tan decepcionado. You don't know anything. 75% of your life has been wasted. Usted no sabe nada, el 75% de su vida se ha desperdiciado. And suddenly the weather starts to change. Y de repente el clima comenzó a cambiar. Clouds covered the area. Y las nubes cubrieron el área. And there was very strong wind. Había un viento muy fuerte. And the boat was rocking. Y el bote se sacudía. Water starts to enter the boat. Y el agua comenzó a entrar en el bote. Then the boatman said to the young graduate, Y así el botero le dijo al joven graduado, Sir, can you swim? Señor, ¿puede nadar? And the young graduate said, I can't swim. Help me, help me, help me. No puedo nadar, ayúdame. So the boatman said, in that case, 100% of your life will be wasted. En ese caso, 100% de su vida se hubiera desperdiciado. So you see, this is what education in the world is teaching us to be like the young graduate. Eso es lo que la educación en el mundo nos está enseñando, a ser como el joven graduado. We become very clever in the world. Nos convertimos en muy avispados en el mundo. We have great advancements in science and technology. Podemos hacemos grandes avances en ciencia y tecnología. But when it comes to the most important thing, we fail. Pero cuando venimos a lo más importante fallamos. So we got to teach everyone to really have human values. Tenemos que enseñarle a cada uno a tener realmente valores humanos. Because this will help us to survive in this world. Porque esto nos va a ayudar a sobrevivir en este mundo. So yes, we need knowledge, we need understanding of science and technology, but we also must have the human values. Así que sí, nosotros necesitamos tecnología y tenemos que conocer los avances del mundo, pero también necesitamos valores humanos. So, the first thing we need to understand is how to find peace in life. Así que la primera cosa que tenemos que aprender es cómo encontrar paz en la vida. And we always say, I want peace. Y siempre decimos, yo quiero paz. How can you find peace? ¿Cómo puedes encontrar la paz? So Swami tells us, it's very easy. Swami dice, muy fácil. We have 3 words. Tenemos 3 palabras. Yo quiero paz. Yo quiero paz. So, what we need to do is get rid of 2 words. Y lo que tienes que hacer es, líbrate de 2 palabras. Get rid of quiero. Líbrate del yo, líbrate del quiero. Then you will have peace or not. Entonces vas a tener paz. I is our ego. El yo es nuestro ego. When people swear at me, I become angry. Cuando la gente me insulta, yo me molesto. I already gave an interview that science will say it's only vibration of air, it doesn't hurt us. Yo ya di una entrevista y dije que la ciencia nos dice que solo es vibración del aire que no nos puede lastimar. But what's hurting us is the I. Lo que nos lastima es el yo. He's swearing at me, so I become angry. Él me insultó, así que yo me molesto. But if you get rid of the I, then nothing can hurt you. Así que si te libras del yo, nada. Those swear words will not hurt us. Esas palabras no te van a lastimar. So we use the I to compare with other people. Usamos el yo para compararnos con la otra persona. I'm not rich like that person. Yo no soy rico como esa persona. So you become jealous. Así que sientes
celos, you get hurt. te sientes lastimado. If you get rid of the I, you don't need to compare with anybody. Si tú te libras del yo, no tienes que comparar con nadie. So you start to have more and more peace in your life. Así que comienzas a tener más y más paz en tu vida. The second word which we have to get rid of is the want. La segunda palabra de la que tenemos que librar es el quiero. In this world, people want this, they want that, they have a lot of desires, and that's creating a lot of problems in the world. Y en este mundo nosotros queremos esto, queremos aquello, y eso está creando una gran cantidad de problemas en el mundo. We measure the progress of every country by using GNP, Gross National Product. Medimos el progreso de cada país midiendo el Producto Interno Bruto. So the more products we produce in the country, we say, that country is very advanced. Mientras más productos se produce en el país, decimos que ese país está muy desarrollado. So we measure the progress of all the countries with the products that they produce, GNP. Así que medimos el progreso de cada país por los productos que produce el Producto Interno Bruto. So we have to build more and more factories to produce more products. Así que tenemos que construir más y más fábricas para producir más y más productos. And when we produce a lot of products, we have to sell it. Así que cuando producimos más productos tenemos que venderlos. So to sell it, we have to advertise. Y para venderlos tenemos que hacer propaganda. We have to create wants, desires for all the people. Tenemos que crear deseos para todo el mundo. So they got to buy your products. Así compran tu producto. You know, the people who get into the most trouble are the young ones. Y la gente que se pone en la mayor cantidad de problemas son los jóvenes. Nowadays, the young ones, they want more and more, they want this, they want that, they have more and more desires. En esta época los jóvenes quieren esto, quieren aquello, tienen más y más deseos. And not all of them have enough money to buy everything. Y no todos ellos tienen suficiente dinero para comprar todo. So they become very unhappy. Así que se convierten en muy insatisfechos. This world is creating a lot of unhappiness for so many people. Este mundo está creando mucha insatisfacción para tanta gente. I was very lucky when I was born. There's no television. Yo fui muy afortunado cuando yo nací, no había televisión. So I don't see any advertising. Así que yo no tenía que ver ninguna propaganda. I learned to live in nature. Aprendí a vivir en la naturaleza. When it rains, I'm so happy. I go out into the rain and play with the rain. Cuando llovía yo era tan feliz, yo salía a la lluvia y jugaba con la lluvia. And now children have to play with the computer. Pero ahora los niños tienen que jugar con una computadora. And they have to have more and more desires. Y tienen que tener más y más deseos. And children nowadays are very unhappy. Y los niños en esta época son muy infelices. Because we try to produce more and more wants, we have to advertise products. Children, they want more and more. Porque tenemos que crear más y más quieros, y tenemos que hacer propaganda, y los niños quieren más y más cosas. Why are we doing this? ¿Por qué estamos haciendo esto? Why are we trying to create problems for everybody? ¿Por qué estamos tratando de crear problemas para todos? We know very well that if you want more and more, you have more and more unhappiness. Ya sabemos muy bien que si queremos más y más, tenemos más y más infelicidad. Less want, less unhappiness. Menos quieros, menos infelicidad. No want, no unhappiness. Y si hay no deseos, no hay infelicidad. So always reduce your desires. Así que siempre reduzcan sus deseos. You know, there's only one country in the world Hay un solo país en el mundo that will not measure the progress of the country with GNP, Gross National Product. así que no vamos a medir el progreso de ese país con el Producto Interno Bruto. And the king of that country has declared we are going to measure the progress of the country with GNH. Y el rey del mundo nos ha dicho que vamos a medir el progreso del mundo por GNH. And that is gross national
happiness. H. Y ese es el producto interno de felicidad. When people are happy, that is the progress of the country. Cuando la gente está feliz, ese es el progreso del país. So the king said, we're not going to measure with products. El rey dijo, no vamos a medir con los productos. That country is Bhutan. Ese país es Bután. In the Himalayas, En los Himalayas, it's a small kingdom. es un pequeño reino. And so the king, when he announced that, the Ministry of Education have to teach children to be happy. Y cuando el rey anunció eso, el ministro de Educación tuvo que tener que enseñarle a los niños a ser felices. And the Ministry of Education, the minister, he was educated in the West. Y el ministro había sido educado en el occidente. So he doesn't know what to do, or how to teach children to be happy. Y él no sabía cómo enseñar a los niños a ser felices. So he invited experts from many countries to go and have a big meeting to give advice to the minister. Así que se invitó a muchos expertos en el mundo para tener un encuentro con el ministro. So people from America, people from Asia, people from the whole world, 200 of them came for a big meeting. Así que personas de América, de Europa, de todo el mundo vinieron para 200 personas para tener un encuentro con el ministro. I was also invited to go. Yo también fui invitado para ir. And we were given only 5 minutes each to present. Y nos dieron solamente 5 minutos para hacer la presentación. Having to travel long distances to Bhutan, we only given 5 minutes to speak. Habiendo viajado grandes distancias a Bután, solamente nos dieron 5 minutos. But because there are 200 people, they said, well, we cannot give you a long time. Pero como era tanta gente, dijeron, no podemos darte tanto tiempo. So I presented 5 minutes to them. Así que les presenté 5 minutos a ellos. And this is what I presented. Yo quiero paz. Y esto fue lo que les presenté, yo quiero paz. And then after everyone has given their ideas, Y una vez que todos habían dado sus ideas, they chose me to help in the education of the whole country. ellos me eligieron para ayudar en la educación de todo el país. So I had to go and train all the teachers in Bhutan. Así que tuve que ir y entrenar a todos los maestros de Bután. How to make people happy. Cómo hacer a la gente feliz. And now they're using all the theories of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Y ahora están usando todas las teorías de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. So now their country people are smiling more and more. Y ahora la gente del país está sonriendo más y más. People in the world used to say, Thailand is the land of smiles. La gente del mundo solía decir que Tailandia era el país de las sonrisas. But now the Bhutanese, they are smiling more. Pero ahora los bhutaníes están sonriendo más. So you see, we got to understand that we got to make people happy. Así que debemos ver que nosotros tenemos que comprender que debemos hacer a la gente feliz. Then we start to find more and more peace. Y entonces comenzamos a encontrar más y más paz. Again, I tell you stories that Swami has been telling us. Así de nuevo les voy a hacer historias que Swami nos ha estado contando. There was an old lady. There was an old lady. Había una dama muy anciana She was looking for something. que estaba buscando algo And she was searching everywhere. y buscaba en todas partes. Did I tell you this story yesterday? No. So, this lady was searching for something underneath the lamppost. Esta dama estaba buscando algo bajo un poste, debajo de un poste, And she couldn't find it. y no lo podía encontrar. Then a group of young people came along. Y un grupo de jóvenes vino y se acercó. And the children were asking the old lady, Auntie, what are you looking for? Y los niños le preguntaron a la señora, tía, ¿qué están buscando? Can we help you? ¿Podemos ayudarla? So the old lady said, yes, please help me. I'm looking for my lost needle.
Sí, por favor, ayúdenme, estoy buscando mi aguja perdida. So the young people start to help, try to find the needle everywhere. Así que los jóvenes comenzaron a ayudar tratando de encontrar la aguja en todas partes. They were searching underneath the lamppost in the middle of the night. Estaban buscando bajo la luz de un poste en la mitad de la noche. And they could not find it. Y no la podían encontrar. So the one young man went to ask the old lady, "Where did you drop the needle?" Y un joven le fue y le preguntó a la señora, ¿dónde botó la aguja? And the old lady said, "Well, I was sewing my clothes in my room, then I dropped the needle." Y la dama le dijo, yo estaba cosiendo la ropa en mi cuarto y se me cayó la aguja. But my room is so dark, I can't see anything. Pero mi cuarto está tan oscuro que no puedo ver nada. Here there's a lot of light, I can see clearly, so I come to sit over here. Así que hay muchas luces por ver muy bien, así que la vine a buscar aquí. So when the children heard this, they laughed. Cuando los chicos oyeron esto, se rieron. And they said, "Auntie, you go back to your room. You drop the needle in your room, you got to go and find it there. You cannot find it here." Y le dijeron, tía, tiene que ir de regreso a su cuarto. Usted perdió la aguja en su cuarto, tiene que buscarla ahí, no puede buscarla aquí. And the children ran away. Y los niños se fueron. You know, we are all the tent for those who are afraid full of men. Así que cuando llegó el día, la carpa de aquel que tenía miedo estaba llena de... They cannot fit inside the tent. No podían alcanzar dentro de la carpa. But the tent for those who are not afraid, no man came. Pero la carpa de aquellos que no tenían miedo no llegó ningún hombre. The king was so disappointed. Are there no men who are not afraid of their wives? Y el rey estaba tan decepcionado. ¿Acaso no hay ningún hombre que no tenga miedo a sus esposos? Then at the last minute, one man didn't come to the tent for those who are not afraid. Y en el último momento un hombre llegó a la carpa de los hombres que no tenían miedo. The king was so happy, he went to welcome that man. El rey estaba tan feliz que fue a darle la bienvenida al hombre. Tell me your secret. How is it that you are not afraid of your wives? Dime el secreto, ¿cómo es aquello de que no tienes miedo de la esposa? The man replied, I am also afraid of my wives. El hombre le dijo, yo también tengo miedo de mi esposa. So the king got angry. Then why are you in this tent? You've got to go to the other tent. Entonces, ¿qué hacen en esta carpa? Debes estar en la otra carpa. So the man said, you can punish me, you can do whatever you like, but I will not go to that tent. Tú me puedes castigar, puedes hacer conmigo lo que quieras, pero yo no me voy a ir a la otra carpa. The king asked, why? Why won't you go? ¿Por qué? ¿Por qué no vas a ir? Because my wife told me to come to this tent. Porque mi esposa me dijo que venga a esta carpa. We are the king in this story. Nosotros somos el rey de la historia. The 5 wives are the 5 senses. Las 5 esposas son los 5 sentidos. The eyes want to see things that are beautiful. Los ojos quieren ver cosas que son hermosas. The tongue making demand. Oh, I want to eat this food. I want to eat delicious food. La lengua hace su demanda y quiere comer alimentos deliciosos. All the 5 senses are making a lot of demands on us. Los 5 sentidos están demandando mucho de nosotros. But we cannot control them. Pero ellos no podemos controlar. And we become unhappy as a result. Y nos convertimos en insatisfechos como resultado de eso. So we've got to become the king, real king that will control everyone. Así que tenemos que convertirnos en el rey que va a controlar a todos. We have to learn to control the 5 senses. Debemos aprender a controlar los 5 sentidos. So this is what we have to learn in this life. Eso es lo que nosotros debemos aprender en la vida. You know, there was once a lady. Había una ocasión una dama. She would exercise every morning by turning on music and then dance. She would do exercise in this way. Ella se ejercitaba todas las mañanas encendiendo la música y luego bailando, así lo hacía cada día.
and she would dance by the window. y bailaba al lado de la ventana. And as she was dancing away, she would look outside. Y mientras danzaba miraba hacia afuera. And she saw a lady washing clothes. Vio una dama lavando ropa. And she observed this lady washing clothes for some time while she's exercising. Y observó a esta dama lavando ropa por mucho tiempo mientras hacía sus ejercicios. Then she would get dressed and then come and have breakfast with her husband. Y luego entonces se vistió y fue a desayunar con su esposo. And she reported to the husband, I don't understand it. Our neighbor doesn't know how to wash clothes. The clothes are so dirty. Yo no entiendo, le dijo al esposo, nuestra vecina no sabe cómo lavar la ropa. Está tan sucia la ropa. So the husband said, don't worry about our neighbors. Y el esposo le dijo, no te preocupes de nuestros We vecinos. wash our clothes clean, that is good enough. Nosotros lavamos nuestra ropa muy limpia, queda muy limpia, así que eso es suficiente. But the wife would not listen. Every morning she would do her exercise by the window. Y la esposa haría sus ejercicios cada mañana por la ventana de la ventana. And every day she would be observing the neighbor washing clothes. Y todos los días veía a la vecina limpiando lavando la ropa. She would get dressed and come to report to the husband that the clothes are so dirty again, every day. Y ella se vestía y él por eso iba con el esposo y decía, la ropa está tan sucia todos los días. The husband was getting very bored with all these reports. Y la esposa se estaba volviendo de estos reportes. So one day, the wife came running down from the top floor of Y the house. un día la esposa bajó corriendo del piso alto de la casa And she reported to the husband, y le reportó a su esposo. something has happened today. Algo ha sucedido hoy. I don't understand it. Yo no lo comprendo. The clothes are so clean. La ropa está tan limpia. Oh, I really want to know what kind of washing powder she's using. Yo quiero saber qué tipo de detergente está usando. How is it she can wash all the clothes so clean today? ¿Cómo pudo lavar la ropa tan bien hoy día? The husband was laughing away. Y el esposo se estaba riendo. And the husband said, I got so bored with all your reports. Y el esposo le dice, yo estaba tan aburrido con todos tus reportes. So this morning I got up before you. Esta mañana me levanté antes que tú. And I went to clean the windows. Y fui a limpiar las ventanas. Previously the window was dirty and you look out and you see everything dirty. Pero antes las ventanas estaban sucias y tú mirabas y veías todo sucio. Now the window is clean, so you see everything clean Ahora outside. la ventana está limpia y tú ves todo limpio afuera. So if you wear red glasses, you will see red everywhere. Si ustedes usan lentes rojos, van a ver rojo a todo. It doesn't mean that red is outside, it's right here. Eso no significa que el rojo esté afuera, está justo ahí en los ojos. So we got to understand how we see things. Así que tenemos que comprender cómo nosotros vemos las cosas. If our mind is dirty, Si nuestra mente está sucia, then we start to see everything dirty. comenzamos a ver todo sucio. So we got to cleanse our mind, make our mind clean. Así que tenemos que limpiar nuestra mente. Then we will see everything clean. Así veremos todo limpio. Let us now use scientific thinking. Scientific thinking. We think as a scientist. Pensemos como pensamiento científico. We look at something Vemos algo and we point our fingers. We say, that's bad. y señalamos algo y decimos que eso es malo. How can you see something bad? ¿Cómo podemos ver algo malo? Well, let us be a scientist. Seamos un científico. What is it that is entering our eyes? ¿Qué es aquello que entra en nuestros ojos? It's light. Es luz. Light is a form of electromagnetic energy. La luz es una forma de energía electromagnética. It consists of electrical field and magnetic field. Consiste de un campo eléctrico y un campo magnético. That is light. Eso es luz. You ask any scientist,
I see something bad. Le dices a cualquier científico, yo veo algo malo. So is that bad coming in with the electrical field or the magnetic field? Este malo viene con el campo eléctrico o con el campo magnético. Scientists will laugh. Los científicos se reirán. And they said, there's nothing wrong with the electrical field or magnetic field. It has nothing bad. Y dirán, no hay nada malo ni con el campo eléctrico ni con el campo magnético, no hay nada malo. Then how come you see bad? Entonces, ¿cómo puede ver malo? So the scientists will say, look at your hands. Mira en tus manos. You're pointing your finger and say, that's bad. Tú estás poniendo tu dedo y señalando, eso es malo. But there are 3 fingers pointing back at you. Y hay 3 dedos que te están señalando de regreso. You are bad, so you see bad. Tú eres malo, por eso eres malo. So from now on, don't point fingers at others. Así que de ahora en adelante no señales con los dedos a otros. Look at your own heart. Mira en tu propio corazón. Cleanse your own heart. Mira en tu propio corazón primero. This is where all the human values have to be installed in your heart. Ahí donde todos los valores humanos deben ser instalados en tu corazón. I talked about with the press just now that when people swear to you, it's only vibration of air. Hablé con la prensa ahora y cuando alguien te insulta solamente vibración del aire. So air does not hurt you. El aire no te lastima. So we got to understand all this. Así que tenemos que comprender todo eso. The only thing that happens when we receive information from outside using our 5 senses. La única cosa que pasa cuando recibimos información del mundo exterior usando nuestros sentidos, That is, we have to interpret everything that comes to us. significa que tenemos que interpretar todo lo que viene a nosotros. And the process for interpreting is to bring out information that we have stored in our past. Y la forma de interpretar es sacar información que nosotros hemos almacenado en el pasado. So if you have a lot of problems, a lot of anger, hatred, and so on, you store all that, then you start to interpret information in a negative way. Así que si tenemos mucha información, muchos problemas, mucha ira, enojo, nosotros vamos a tomar información de ahí e interpretar las cosas de forma negativa. So we all got to learn to put in a lot of human values in our heart. Así que tenemos que aprender a introducir muchos valores humanos en nuestro corazón. In schools, teachers have to put in a lot of human values in the children.